Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Edificando tu Vida. Te damos gracias por sintonizar FM 100.3, Radio Educativa. Estamos felices de haber iniciado una nueva semana y poder, queridos amigos y hermanos, brindarle este programa bien preparado que tenemos para que todos ustedes sean edificados, al igual que nosotros, al estar impartiendo la palabra del Señor. Queremos darte la bienvenida y desearte que en esta semana que está culminando el mes, tú recibas muchas bendiciones de parte de Dios y que puedas afianzar más tu fe en Él. Muy buenas tardes, amigos oyentes que nos sintonizan a través de la radio. Estamos contentos, felices de poder estar una vez más dando inicio a este nuevo programa de Edificando tu Vida. Como siempre, los días martes tenemos un programa dedicado a todos los líderes, pastores, evangelistas, obreros que están a cargo de una obra o que están iniciando en ella. Bienvenidos entonces sean todos y tenemos para compartir en esta tarde muchas bendiciones. Tenemos un mensaje de la palabra del Señor. Acompáñenos. Muy bien, queridos amigos, queremos dejarte con aquellos que hacen posible la realización de este programa y luego estamos escuchando una alabanza muy especial para nosotros y queremos compartirla también contigo. Usted sintoniza Edificando tu Vida. Bueno, Gabriel, comentarte que el pastor Haroldo el sábado a las 2 de la tarde ya estuvo alzando vuelo de ida a la ciudad de Fortaleza, en Brasil, para estar ahí durante 3 días en una escuela de misiones, dando clases a los agentes, a los alumnos de misiones que hay en esa institución. Luego estará ya el día 2 de octubre en su vuelo de ida a Cabo Verde. Entonces, durante estos días él estará ahí en una preparación tanto espiritual como también compartiendo la palabra del Señor. Creemos que el 2 de octubre ya él estará pisando suelo africano, llegando a Cabo Verde, para comenzar el día 3 ya su itinerario que tienen durante 15 días de visitas a diferentes lugares y haciendo diferentes actividades sociales y compartiendo también la palabra del Señor. Creemos que Dios está bendiciendo a través de este viaje al pastor Haroldo, al pastor Adeguildo y a toda la caravana que se ha juntado allá en Brasil. Entendemos que ya él está allá en San Pablo e iba a pasar para otra ciudad brasilera donde iban a reunirse con toda la caravana para luego partir el día 2 al África. Invitarte, tú que alguna vez has escuchado o has sentido el llamado de Dios, a que puedas estar atento a este programa. Estaremos siguiendo durante todos los programas venideros hasta la fecha 25 de octubre, todo el viaje de esta caravana misionera y estaremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo, de todas las bendiciones. Próximamente, cuando estén de retorno esta caravana, seguramente tendrán o traerán mucha información como fotos, videos y anécdotas. Amigo, te invitamos a que tú puedas pasar por nuestra iglesia, Asamblea de Dios Boliviana, y también poder compartir estas grandes anécdotas y grandes victorias que el Señor está dando a la iglesia. Esta iglesia misionera que se ha tornado así, ya hay 2 misioneros allá en África que nuestra iglesia lo está sustentando a un 100% y creemos que Dios seguirá abriendo las puertas no solamente en este país africano donde están estos 2 obreros que es Malí, sino también en Cabo Verde, en Senegal y otros países africanos de la ventana 1040 que necesitan oír la palabra del Señor. Bien, Gabriel, nosotros estamos en ese plan de intercesión
que se ha iniciado hace más de 21 días antes de que el pastor salga de viaje, porque es necesario interceder para que las cosas salgan bien. Se sabe que hay ciertos riesgos que se corren y también además que hay situaciones que no se conocen. Por decir, la caravana quizás muchos de ellos están habituados a este viaje, pero el pastor Gildo y el pastor Haroldo es su primera vez que están yendo a suelo africano. Entonces creemos de que es una experiencia novedosa para ellos. Creemos que el idioma también en cierta forma va a ser una situación un poco difícil, pero que hay traductores que van a poder ayudarle para que ellos sean entendidos y también ellos entender lo que la gente vaya a decirles y vaya a comentarles. Entonces, estamos en esa campaña de oración, de ayuno, para que este viaje misionero resulte de gran bendición para la vida de todos los hermanos de Cabo Verde, Senegal y también de Guinea-Bissau, que ellos estén recibiendo grandes bendiciones de todo este grupo de pastores que están yendo a dar una gira por estos 3 países, y también que este grupo de 15 pastores vuelvan revestidos de la gracia, de la unción, vuelvan llenos de muchas experiencias, anécdotas, que eso servirá para todos los que estaremos escuchando palabra de ellos a su retorno. Creemos de que todas estas experiencias que vamos a irte contando durante estos días que van a ir pasando serán de mucha bendición para todos, tanto para nosotros como para ti. Creemos que la bendición de Dios llegará a nuestras vidas de diferentes maneras. Queremos ya dejar el tiempo con el pastor Ricardo Espíritu, quien en esta oportunidad nos trae un mensaje muy lindo basado en el texto Hechos capítulo 1 versículo 8, que sea de gran edificación para tu vida. Estamos presentando Edificando tu vida. Vamos a hablar acerca de la misión del reino. Versículo número 6, encontramos una pregunta. Los discípulos estaban reunidos, estaban congregados. Para ese tiempo llegaban como 120 en número. Estaban todos reunidos, estaban todos congregados y tuvieron la grande bendición. Tuvieron, como quien dice, la última oportunidad de ver a su maestro personalmente. Luego él tenía que ascender al cielo y los discípulos tenían una pregunta para el Señor. ¿Quién ha dicho que el Señor queda sin responder la pregunta que le hace su pueblo? Y esta noche no es la excepción, amada iglesia. Si usted vino con una pregunta, con un interrogante, pidiendo una confirmación, esperando una confirmación de Dios, esta noche Dios tiene la respuesta para tu vida. Esta noche Dios tiene la respuesta a tu pregunta. O si has venido pasando una serie de problemas y dificultades, y has venido preguntándote, ¿por qué o para qué estaré pasando ciertos problemas? El Señor responde a las preguntas. El Señor no queda sin contestar. Él responde. Él ha dicho en su palabra, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá.
última oportunidad, el Señor tenía que ascender a los cielos. De repente pasa por nuestra mente: si es la última oportunidad, ¿qué le puedo pedir al Señor? Si es la última oportunidad que estaré con Él. Tantos se habían encariñado, habían logrado unir un lazo de amistad, de compañerismo. Y no era nada sencillo que ellos quedasen. El maestro tenía que volver. ¿Qué pregunta le haría a usted? Si nos ponemos en el zapato de los discípulos, ¿qué pregunta le haríamos al Señor en esa última oportunidad? Los discípulos estaban unánimes, no solamente físicamente, estaban unánimes en un solo pensamiento. Y la pregunta de todos los reunidos fue una pregunta: amada iglesia, versículo 7 y versículo 8 es la respuesta del Señor Jesús a los discípulos, que lo estaremos conociendo en unos minutos más adelante. Yo estaba preguntando al Señor, desde que escuché mi nombre, que sería uno de los predicadores de esta festividad, y yo preguntaba al Señor: ¿cuál es la palabra? ¿Quién no ha leído Hechos 1:8? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leerlo más de una y más veces? Y yo preguntaba al Señor cuál era la palabra que Él tenía para su iglesia en este tiempo. Y la Biblia responde a nuestras preguntas. Yo preguntaba en oración al Señor y el Señor me guió a su palabra. San Mateo capítulo 28. Usted lo conoce, el versículo 19. Eso es una orden. Ese versículo es una orden imperativa acerca de ir y hacer discípulos. Es un mandato. Pero luego Hechos 1, 7 y 8 no es un mandato, es una respuesta a una pregunta que le estaban haciendo los discípulos al maestro. Y la pregunta de los discípulos tenía que ver con el tiempo. Y esta pregunta de los discípulos tiene dos énfasis. Primero, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Tiene que ver con la palabra tiempo del verbo cronos. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Esa era la pregunta. Esa era la inquietud. Esa era la necesidad. Y alguien que pregunta es porque quiere conocer. Y alguien que pregunta es porque quiere la información. No quiere quedarse con la incógnita. No quiere quedarse corto. En ello había una ansia de seguir aprendiendo el maestro. Ellos sabían perfectamente que cada respuesta que el Señor le daba a ellos tenía que ver con la vida que ellos estaban viviendo. Ellos estaban interesados en conocer el tiempo
el futuro. ¿Qué tipo de futuro ellos enfrentarían? Y la otra pregunta que tiene que ver con esta misma pregunta, tiene que ver con la pregunta ¿dónde? Cuando habla de dónde, tiene que ver con Israel, algo local, algo personal. La primera pregunta es ¿cuándo? La segunda pregunta es ¿dónde? Tanto la primera como la segunda pregunta tiene que ver con algo que no estaba cuadrando en la mente del Señor. Los discípulos estaban a este lado de acá, pero el Señor estaba a este lado de acá. No estaban congeniando. No estaban en la misma línea de pensamiento. Ellos estaban pensando más en lo terrenal. Ellos estaban pensando más en algo propio, en algo personal. Se habían enfocado en algo propio, en algo personal, en algo local, en algo regional. Están hablando de su nación. No es malo amar a la nación. No es malo amar la ciudad. Pero la vida cristiana va más allá de amar a la nación y a la ciudad. Va más allá de tener una vida solo que gire en el entorno personal. El evangelio no tenía que ser algo regional. El evangelio no vino para algo regional. El evangelio no tenía que ser local. El Señor lo está dirigiendo a los discípulos a la verdadera misión que le iba a encomendar. Pero primeramente tenía que cambiarle la idea. Tenía que cambiarle el pensamiento. Tenía que cambiar la mentalidad que los discípulos tenían en su cabeza. Ellos siempre demostraron regionalismo. Ellos siempre creyeron que el evangelio como que era propiedad de unos cuantos. Y el Señor le está cambiando el pensamiento. No es así. Nada de local, de regional. El evangelio va más allá de que se concentre en un solo lugar. El Señor le está hablando que el reino de Dios es algo progresivo. Le está dando a entender que el evangelio es algo dinámico. Pastor Germán anoche habló, dijo que la palabra poder viene de dinamita, algo explosivo, algo que va a causar efecto, algo que va a causar impacto. Pero ellos no podían, hermanos, todavía no estaban preparados mentalmente para recibir el encargo de Dios, que no era nada local, nada personal y nada regional. Y el Señor estaba trabajando primero en su mente. Primero trabajó en cambiar la mentalidad de los discípulos. La pregunta que los discípulos hicieron al maestro, eso daba a entender. Había un espíritu de egoísmo.
había un espíritu de regionalismo entre ellos, aún todavía. El Señor estaba a punto de entregarle un encargo poderoso, un encargo que era progresivo, que era dinámico, no era un proceso. Por eso Él dice, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo progresivo. Algo que no tenía que quedar en ello. El Evangelio no tenía que quedar solo en Jerusalén. Tampoco en Judea. Tenía que ir más allá de Judea. Tenía que abarcar, aparte de Judea, Samaria. Y no tenía el Evangelio que quedar en Samaria. Tenía que llegar hasta los confines de la tierra. Esa era la visión del reino que le iba a entregar el Señor a los discípulos. Pero primeramente había que cambiarle la mentalidad. Alguien pregunta, ¿y por qué la selección boliviana de fútbol no supera? Y alguien responde y dice, es que hay que cambiar la mentalidad de los futbolistas. Hay que ponerle un chip en su cabeza de triunfador, de ganador. Y el Señor estaba trabajando, tratando de mudar, de cambiar los pensamientos de los discípulos. Porque su pregunta era muy egoísta, muy regionalista, muy localista, muy personal. ¿Qué pretendían ellos, amados hermanos? Pretendían conocer el futuro. Conocer, entender el futuro. Estaban interesados en el futuro. Querían conocer el futuro. ¿Sabe? ¿Y cuál era el fondo del interés de conocer el futuro? ¿Cuál era el futuro para su nación? ¿Cuál era su futuro para su país? Es que el conocer, amada iglesia, el conocer el futuro trae como liberación. Trae liberación, trae certeza. Y el no conocer el futuro trae inseguridad. El no conocer el futuro produce miedo. ¿Qué me irá a pasar de aquí mañana? Ellos tenían una mentalidad de miedo. Estaban demostrando que tenían miedo. Porque esa pregunta suena a que ellos tenían miedo. ¿Qué le iba a acontecer en su futuro? Pero no habían entendido que el futuro está en las manos de Dios. Entonces el Señor dice en la Biblia que cuando murió, resucitó, apareció durante 10 oportunidades en 40 días, trabajando con ellos. Las últimas instrucciones, los últimos mandamientos. ¿Cuál es el tema? El mismo tema, el reino. Y estaba preparando porque le iba a encomendar, a entregar una gran tarea de carácter, de alcance universal. Y había que prepararlo. Había que cambiarle su mente. Había que trabajar en eso. El Señor está trabajando. Se dice que el libro
De hecho, fue escrito por el evangelista Lucas, que él escribió una obra. Su primer volumen, San Lucas. Su segundo volumen, con la misma obra, Hechos de los Apóstoles. ¿Y a quién le escribió? Dice la Biblia, a un hombre llamado Teófilo. Puede ser que ese excelente hombre, ese funcionario de alto rango en el gobierno, se hubiese llamado Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Teo, Dios. Teófilo, amor. Tanto el Evangelio de Lucas como el Hecho de los Apóstoles fue escrito para una persona que tenía amor de Dios, que amaba a Dios. No solamente quería tener el conocimiento, este hombre ya amaba a Dios. Teófilo, amor a Dios. Y entonces San Lucas está demostrando lo que el Señor empezó a hacer y a enseñar. Y Hechos de los Apóstoles está demostrando que con la ascensión de Cristo al cielo, la obra que él empezó a hacer y a enseñar no iba a parar. Esto había que darle continuidad. El Señor Jesús se iría, pero la obra seguiría adelante. Los milagros, las enseñanzas seguiría de la misma forma y manera. Esta vez a través de los discípulos, gracias al poder del Espíritu Santo que vendría en días futuros, en días posteriores. Eso está mostrando Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Versículo número 7 está la respuesta, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se dice que la palabra no os toca a vosotros. En otra versión dice: a ustedes no les importa conocer este tiempo. Eso es atribución de Dios. Pero está hablando también de tiempo. Jesucristo dice y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. No es igual el tiempo de Dios que el tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres se llama cronos, del verbo cronos, pero el tiempo de Dios viene del verbo kairos. No es igual el tiempo de Dios que los tiempos humanos. El tiempo que Dios tiene es un tiempo que Dios dice: quiero que todos se beneficien. El tiempo de Dios es un tiempo que lo pone a disposición a todos los seres humanos. Dios no es egoísta. Dios no tiene preferencia. Dios ama a todos por igual. El tiempo, desde la perspectiva divina, se llama kairos o kairos. Es un tiempo para todas las personas. Y el tiempo, desde la perspectiva humana, se llama cronos. Algo centralista, algo que gira en el hombre, solo en él. Y aquí nos encontramos con dos tiempos: el tiempo del verbo cronos y el tiempo del verbo kairos. Y ahí están los discípulos. Y el Señor responde a la pregunta
de los discípulos textualmente. Versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como que no encaja, no coincide. Pero esa era la respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos. Que los discípulos están en el tiempo humano, en ese tiempo cronos. Y el tiempo de la perspectiva de Dios, kairos. Ellos preguntan, el Señor responde. Los discípulos preguntan si el Señor restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Jesucristo responde: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿Sabe, iglesia? Es que hablar del reino de Dios es hablar de las misiones de Dios. Hablar de las misiones de Dios es hablar del reino de Dios. Aleluya. Y el Señor va a empezar a mostrar lo que es las misiones, la misión del reino. Mire usted, partiendo de San Mateo 28, 19, número 1, la misión del reino es hacer discípulos. Esa es la misión del reino. Ese fue el encargo de Cristo a los discípulos. Con la diferencia que San Mateo 28 nos está hablando de una síntesis. Y mientras que Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos está hablando de un análisis. Y aquí vamos a desglosar lo que es las misiones del reino. Y fue lo que el Señor le estuvo hablando durante 40 días. En otras palabras, le estaba mostrando nombre por nombre. Lo estaba desglosando la tarea. En esto se van a ocupar. Esta es la misión que les voy a encargar. Y partimos primero el hacer discípulos. Esa es la misión del reino. Esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Usted dirá, pero ya lo conozco, pastor aquello. Sí, esa es la síntesis. Mira el desglose, mira el análisis. No solamente hacer discípulos es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, en segundo lugar, es ser testigo. En ese análisis de la misión de la iglesia, segundo punto, es ser testigos. Hay un corito que se cantaba antes, dice: yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas hoy veo la luz. La misión de la iglesia, la misión del reino es ser testigo. Pero no testigo en el sentido general. Nosotros más entendemos testigo es aquel que habla mucho. Dice, yo lo vi, yo voy a hablar, y creemos que ser testigo es hablar y hablar. No, es más que hablar, ser un testigo. Se dice que la palabra testigo viene de una palabra griega, testículo, algo bien profundo. Tener un
encuentro profundo con el Maestro, un conocimiento profundo, sacar desde adentro para afuera y darlo a las personas. Porque la gente judía, ¿cuál fue su error de los judíos? Despreciar a Jesucristo, rechazar a Jesucristo. ¿Por qué lo rechazaron los judíos a Jesucristo si Él vino para ellos? Porque no lo conocían. Usted no se va a animar a recibir en su casa a un desconocido. Peor en este tiempo. No, usted espera conocerlo. Y no medio conocerlo, usted espera conocerlo bien para recién confiar en la persona. Y entonces dice, este es de confianza, este es confidente, este va a estar a mi lado, este va a estar fiel conmigo. El error de los judíos fue despreciar a Jesucristo porque no lo conocía. Y el encargo de Jesús a la iglesia, el encargo del Maestro a los discípulos, era ser testigo, conocer la profundidad de quién era Cristo, sacar desde adentro las virtudes, sacar desde adentro, hermano, la bendición y darlo a conocer en detalle a los hombres quién era Jesucristo. ¿Cómo fue que nosotros los que estamos aquí conocimos a Jesucristo? Que nos hablaron quién era Jesucristo. ¿Y por qué antes no aceptamos a Cristo? Porque no conocíamos quién era Jesucristo. Y esa es la tarea de la iglesia, ser testigos, oculares, testigos profundos, íntimos, testigos. La Biblia dice que uno de los apóstoles, llamado Juan, el más joven, era uno de los que se recostaba en el hombro, en el pecho del Maestro, y pudo sentir los pálpitos, el corazón, los golpes del corazón de su Señor. Fue uno de sus íntimos amigos, el apóstol Juan. Fue uno de los que estuvo más cerca. Pudo sentir el pálpito el corazón de su Maestro. Pudo estar de cerca con Él. Fue uno de los que presenció allá en el monte de la gran transfiguración la bendición de poder ver la gloria de Dios. ¿Y por qué los otros 9 no gozaban de ese privilegio? No gozaron de ese privilegio. Porque ellos estaban conformados con algo general que habían logrado. Los otros interesados en profundizarse, en conocer más de cerca al Maestro. Ser testigo es la misión de la iglesia. Pero eso no es todo. En esta síntesis, también la misión de la iglesia es que la iglesia sea transformada por el Espíritu de Dios. Porque de esa manera, con una vida transformada, se lograría transformar a los hombres, se lograría transformar al mundo, transformar a las personas, transformar de vida, cambiar de vida. De ahí que la diferencia del Evangelio y las religiones. El Evangelio no es cambio de religión. El Evangelio es cambio de vida. El Evangelio no es cambio de religión, es cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Lograr cambiar su filosofía de vida, su filosofía de pensar. No debo pensar como piensan los que no son de Dios. Los que son del mundo piensan cosas del mundo. Pero los que son de Dios piensan en las cosas de Dios. Y San Pablo dice, los que son del Espíritu
piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está la diferencia. La misión del reino es ser transformado para transformar a las personas para Cristo. Y ahí encontramos nosotros 2 Corintios 3:18. Seremos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Que la misión es progresiva. La misión no se lo agarra en bandeja y es todo. ¿Cuántas veces hemos nosotros pensado que lo tenemos todo? O que lo sabemos todo. Y no hemos pensado que el reino es algo progresivo. Lo que hoy tenemos no nos sirve para mañana. La Biblia dice que en el desierto, a esa multitud, a ese pueblo inmenso, Dios alimentó con maná del cielo, comida del cielo. Pero escuche bien, hermano, la orden era: recojan lo suficiente, lo necesario, lo que se pueda comer, porque si lleváis de más y sobrare para el día siguiente, esa comida se dañará, se va a corromper. Había que llevar para el día, porque el día siguiente había que madrugar a traer comida en el desierto. Y algunos flojos dice que llevaron comida de más. Para no venir 3 días al desierto, llevaron comida para 3 días. Comieron ese día y lo que sobró se fregó. Y Moisés se enojó con el pueblo porque desobedecieron la palabra. Y que esa comida de ayer no servía para hoy. Esa comida de hoy no servirá para mañana. Dando a entender que la misión de la iglesia es algo progresivo y dinámico. ¿Cuánto estamos entendiendo? No sé a dónde nos hemos parado. No sé cuántos años avanzaste y te paraste. El evangelio es constante marcha. El evangelio es una travesía desde Egipto hasta llegar a las tierras de Canaán, nuestra verdadera morada y reposo. Amada iglesia, otra de las síntesis de la misión es hablar de Cristo. La misión del reino consiste en hablar de Cristo. San Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia: predicar, predicar. Y el apóstol Pablo lo refuerza cuando dice: prediquen a tiempo y fuera de tiempo, exhorten, reprendan, no dejen de predicar. Que la misión de la iglesia es una prédica constante, siempre continuo, a tiempo y fuera de tiempo. No hay feriado para el evangelio, no hay tregua para la prédica, porque mientras la iglesia frena su trabajo, las tinieblas invaden. Mientras la iglesia para por un tiempo, las almas caen al infierno sin Dios y sin Cristo. El evangelio es de todos los días, de todos los días y los tiempos, para todos los pueblos, para todos los países, para todas las naciones, para toda la raza, para todas las culturas. El evangelio tiene que ir abarcando, abarcando y abarcando. Yo entendí en estos tiempos de búsqueda del Señor, y di gracias a Dios porque mi pastor logrará visitar a unos siervos
fuera de nuestro continente americano. Porque Él no está pensando solo en el CEI, ya está pensando en Cochabamba, ya estamos pensando en Sucre, ya estamos pensando en el África. Pastor ha entendido que no es local el Evangelio, es universal. Y Dios me quitó las vendas y entendí y di gloria a Dios. No tiene feriado ni tregua la prédica del Evangelio. Esa es la misión de usted, mi hermano evangélico. Esa es la misión de Dios de usted, hermana evangélica. Predica la palabra. Es tu tarea, es tu misión. Predica la palabra. No es tiempo de callarse. Predica, habla del Evangelio. Es la misión tuya y la misión mía y la misión de mis consiervos aquí en plataforma. Nunca callaremos de hablar del Evangelio, porque es la misión que el Señor cobrará de nosotros. Estoy desglosando lo que es la síntesis de la misión. Y mire, termino, la penúltima. En esta síntesis, la misión consiste en construir no mi reino, sino el reino de Dios. ¿En qué estás concentrado, iglesia? ¿En lo tuyo o en las cosas de Dios? No, dice, es que si yo doy para la misión, dice, y para la cuota de la mensualidad. No pensemos en el futuro, Él va a proveer. No estemos como los discípulos pensando en el futuro. El futuro le pertenece a Dios. Nuestra vida está en las manos de Él. Solamente nos queda a nosotros ser fieles y justos. Porque el testimonio de David dice así. Dice en su testimonio, yo fui joven y ahora estoy mayor. Y no he visto un solo justo desamparado, ni sus hijos mendigando el pan. Confiar en Dios es creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Él va a proveer para vuestras necesidades mañana. Dios demostró en el desierto, no dejó un día a su pueblo con hambre. Dice que sus calzados nunca se envejecieron, ni sus ropas se gastaron. Ese es el Dios que te sacó del mundo. No desconfíe de Él. Pensando en tu futuro, pensemos en el presente. No pensemos, no nos concentremos en lo nuestro, en mi reino, en construir mi reino. La misión de Dios a nosotros es que nosotros tenemos que construir el reino de Dios en esta tierra. Sin miedo, porque el Espíritu de Dios es el director de la obra misionera. En San Lucas 12:32 estaban medio con miedo los discípulos. Y el Señor dijo, oh, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregar en vuestras manos su reino. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios. Esa es la misión del reino a nosotros, para construir no nuestro reino, sino el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo en favor de la construcción del reino? Si el Señor nos ha dado, nos ha bendecido, demos para esta construcción del reino. El último, en esta síntesis de lo que es misión del reino. Hermano, mira aquí. Quiere decir que la misión de la iglesia no es solo hablar de la salvación, del infierno. No, va más allá la misión de la iglesia. Más allá que de predicar que Cristo salva y sana y el infierno existe. La misión del reino es llegar a ser imitadores de Dios. Dice Efesios 5:1,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son amados de Dios? Levanta su mano los que son amados de Dios. Entonces tenés que imitarlo a Dios. Y para ser imitador yo tengo que ser transformado. Y para ser transformado necesito el poder de Dios en mi vida. Porque es el Espíritu Santo que transforma la vida. No es las buenas intenciones. Es el Espíritu que logrará transformar una vida. Y con esa vida transformada, no solo vamos a construir el reino de Dios, sino que llegaremos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1, quedemos de pie, iglesia. Seis análisis, de lo que es la misión del reino. Mire, ser discípulos, ser testigos, ser transformados, hablar de la palabra, ser constructores del reino y por último ser imitadores de Dios. Es la tarea, es la misión que el Señor dejó a nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros en esta noche. ¿En dónde está tu mente? ¿Ya piensas como siervo? ¿Ya piensas como hijo del reino? ¿O todavía piensas como boliviano? Yo he escuchado algunas frases que dice el culto a las 7 en punto, hora cristiana, no boliviana. Porque decimos 7 en punto, hora boliviana. Y el culto empieza 7 y más. Porque es el boliviano. Pero cristiano, vuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Vamos a pensar como cristianos, sin dejar de ser boliviano, sin dejar de ser cruceño. Vamos a pensar como hijos de Dios. Usted sintoniza Edificando tu Vida. Queridos amigos, queremos agradecerte por estar con nosotros en este tiempo, estos 60 minutos de bendición. Queremos desearte que Dios te bendiga, que prospere todo lo que hagas, donde pongas tu mano, el Señor esté engrandeciéndolo. Que bendiga a tu familia, que bendiga tu hogar, tu salud y que todo lo que hagas y emprendas, Dios esté haciendo que salga poderosamente bien. Te habla tu amigo José Luis Pereira. Deseo muchas bendiciones para tu vida. Será con nosotros hasta el día viernes en el programa del segmento Hombres de Valor. En estos últimos segundos de nuestro programa quisiera mandar un saludo a todos los pastores y obreros del sector 3. Decirles que sigan adelante, que Dios está con ustedes. Con ánimo, queridos pastores. Dios les fortalezca a cada momento, en cada actividad que ustedes están emprendiendo. Dios les bendiga a todos nuestros amigos oyentes que nos han sintonizado una vez más y les esperamos el próximo viernes para compartir un programa de varones, así como ya lo dijo José Luis. Amigos, les habló Gabriel Lobo, quien les dice hasta la próxima y que el Señor les bendiga. Les hemos presentado